La historia de hoy nos lleva a Florida, donde Dan Carter, un joven empresario, se encontraba en el bufete de abogados porque acababa de recibir la triste noticia de que su padre, al que hacía muchos años no había visto, había fallecido. Dan se sentía muy afectado y se lamentaba de que por qué en tantos años nunca había llegado a comprender a su padre. Dan no quería recibir aquella herencia, eso fue lo que le comentó al abogado, porque después de todo, durante muchos años, su padre no hizo nada tampoco por verlo a él. Entonces el abogado le comentó que se lo pensara bien. Empezó a sacar informes, papeleo, y le enseñó todas las propiedades que su padre le había dejado. Hoteles, casas, terrenos. Entre aquellas propiedades se encontraba un teatro. Eso fue lo que le llamó la atención a Dan. Le preguntó al abogado que qué era de ese teatro. El abogado le comentó que ese teatro llevaba clausurado hacía 30 años por órdenes de su padre. Y eso a Dan le llamó mucho la atención. Le dio curiosidad y le pidió al abogado que si por favor podía ir a visitarlo. El abogado le dijo que sí, claro, si quiere el teatro es tuyo. Le dio la llave y la dirección del lugar. A Dan se le creó una gran curiosidad y se preguntaba que por qué su padre no había vendido aquel teatro y había decidido cerrarlo. Ante tal curiosidad, agarró la llave y no perdió más tiempo. Se subió en su coche y se dirigió hasta el sur, en busca de ese misterioso teatro. Durante el viaje, casi ya llegando a la ciudad, Dan sufrió un pequeño accidente con el coche, en el que se dio un golpe en la cabeza. Nada grave, pero lo dejó bastante aturdido. Dan llegó al lugar, se bajó del coche y al bajarse del coche sufrió un gran mareo. Con los ojos entreabiertos vio de repente el cartel del misterioso teatro. Se acercó hacia él y allí lo recibió un portero que curiosamente le hablaba como si lo conociera de toda la vida. Pero lo más curioso todavía es que Dan se comportaba como si conociera a aquel hombre también de toda la vida. Entró tranquilamente al teatro, donde estaba lleno de luces, de bailarinas y de músicos tocando. Entre alegría, música y fiesta, Dan cruzó la sala y se sentó en una de las últimas filas para ver el espectáculo de las bailarinas. Había una bailarina que lo miraba y lo sonreía. Cuando el baile terminó, las bailarinas se dirigieron a sus camerinos mientras los músicos seguían tocando. Dan se levantó, subió la escalera y andó buscando el camerino de aquella bailarina. Mientras la bailarina se retocaba su maquillaje frente al espejo, Dan entró en el camerino. Empezaron a tener una charla. Por lo visto, habían tenido una relación bastante tormentosa y Dan quería solucionar este problema. Dan le dijo a la bailarina que llevaba en su bolsillo $5.000, que se le ofrecía a cambio de que ella desapareciera. La bailarina se echó a reír morbosamente y le dijo que de eso nada, que no estaba dispuesta, que para ella era más importante su relación y que ya era hora de que todo el mundo se enterara de que ellos habían tenido una relación y que ella no estaba dispuesta a dejarlo, que incluso quería que se llegara hasta enterar su propia mujer, porque Dan era un hombre casado. La bailarina le decía a Dan que tenía que divorciarse y que tenía que casarse con ella, que ella era una mujer sola y que no estaba dispuesta a arruinar su futuro, que lo necesitaba y que lo quería. Dan se enfadó muchísimo e incluso llegó a insultarla. Las últimas palabras de la bailarina fueron: «Me voy a asegurar de arruinarte la vida». Y Dan le contestó: «Me voy a asegurar yo de que no vuelvas nunca más a arruinarle la vida a nadie». De pronto Dan, como despertando de un sueño, se encuentra de nuevo en la puerta del teatro, y esta vez sí, el teatro
Estaba apagado, cerrado y allí no se encontraba nadie. La puerta cerrada. Entonces tuvo que utilizar su llave para entrar. Dan vuelve a cruzar aquella sala, pero esta vez este lugar estaba oscuro, polvoriento y solitario. Muy extrañado y sin saber lo que está ocurriendo, se vuelve a sentar en el mismo asiento donde se sentó la primera vez. Luego recuerda el camerino de la bailarina, vuelve a subir la escalera y entra. Allí no había nadie, igual, solitario, oscuro, polvoriento. Dan comienza a curiosear por el camerino. En el camerino había un baúl bastante grande. A él le dio mucha curiosidad, intentó abrirlo, y justo en el momento que consigue abrirlo, aparece un vigilante, el cual le da un susto tremendo y le pregunta que cómo ha llegado él hasta allí. Dan no sabía explicar cómo había llegado hasta allí, qué le había impulsado llegar hasta ese sitio, y le pregunta al vigilante que por favor abra el baúl y le diga qué hay dentro. El vigilante abre el baúl y lo que se encuentra dentro era un cadáver. El vigilante le pidió explicaciones a Dan y Dan lo único que le pudo decir es que no sabía absolutamente nada de aquel cadáver, que ese teatro lo había heredado de su padre. Horas más tarde, Dan, el vigilante y el abogado de la familia se reunieron. El abogado le preguntó al vigilante que cuánto tiempo llevaba allí ese cadáver. El vigilante no era experto en la materia, pero lo único que podía asegurar es que ese cadáver llevaba seguro más de 20 años dentro de ese baúl, porque ya lo único que quedaba de ese cuerpo eran los huesos. El abogado se quedó a solas con Dan y sacó un sobre del cajón que había dejado su padre para que lo abriera en el caso de que algún día alguien fuera acusado de un crimen relacionado con el teatro. En esa carta, el padre de Dan confiesa que él había asesinado a la bailarina, que ese era el cuerpo de la bailarina. Dan entonces comprendió que lo del golpe en su cabeza fue quizá una visión, un regreso al pasado, o que el espíritu de su padre había interactuado desde el más allá para que Dan finalmente llegara a comprender por qué tanta ausencia de su padre durante tantos años.